¿Dónde es que los hijos crecen? No es en la casa. ¿Cuándo es lo que los hijos salen? Cuando salen de casa, cuando ya son grandes. ¿Cuántos son padres aquí? Amén o no amén. ¿Sí o no que los hijos salen de casa? No cuando están pequeñitos, porque están en casa, nacieron en casa, se crearon en casa, se educaron en casa y van creciendo y van creciendo. Y cuando ya son adultos es que ya toman decisión, porque yo el tiempo de ellos para expandirse. Pero ningún hijo sale de la casa porque esa es su casa. Ahí lo predestinó. Nadie dice mi hijo creció en el del vecino, porque entonces no es hijo. Amén. Ningún hijo crece donde el vecino, ni en el barrio, ni el de la esquina. Todo hijo crece en casa. Y de casa sale. Por la puerta donde entra y sale es su casa. ¿Cuántos dicen? No sé cuántos me están entendiendo aquí. Le estoy hablando en el sentido espiritual. Amén. ¿Qué dice ese verso 1:12? Ve lo que eran los corintios. Le voy a dar un repaso, hermano, porque quiero enfocarme en esto acá. Hay mucho material en esta mañana de dar. Quiero hablarle de los corintios. En la iglesia de Corintios habían este problema de gente. ¿Qué lo había? Había divisiones. Habían grupos. ¿Cuántos grupos habían? 4 grupos en la iglesia de los corintios. Habían cristianos. ¿Y sabe qué? Y no eran cualquier cristiano los que dividían ahí. Eran líderes. Anote eso. Los cristianos que dividían en Corintios eran líderes. Eran pastores, eran apóstoles, profetas, predicadores, eran evangelistas, eran líderes que tenían en clara la película. Solo que tenían una formación y una mala formación, que no habían sido diseñados verdaderamente con un diseño, o habían obtenido el diseño, porque hay algunos que sí se le enseñó, pero no habían captado el diseño de Dios. Otro había sido mal formado. Lea lo que dice ahí. ¿Qué dice ese 12? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Qué dice el verso 1:12? Léalo para que conozca Corinto. ¿Qué había? Diga, había 4 grupos que lo formaba. Diga, Apolo, Pablo, Cefa, Pedro, que es Pedro, y Cristo. 4 grupos. Y resulta que los 4 grupos en la iglesia de Corinto seguían a 4 personas. Unos seguían a Apolo, otros seguían a Pablo y otros seguían a Cefa. Gracias a Dios por los que seguían a Cristo. Si se da cuenta que había gente que seguía a Cristo. Eso es lo importante cuando tú te enfocas con el verdadero autor de la verdad y de la vida, Jesucristo. Diga, no todos los corintios no estaban mal desubicados. Diga, había un grupo de los corintios que verdaderamente habían entendido que Jesús era la solución de la vida de ellos. Un solo. El resto, la tercera parte, diga conmigo, el 75% estaban desenfocados. ¿Siguiendo qué? A hombre. ¿Y qué es lo que le habían visto los corintios? Mire, la iglesia de Corintios era como esta congregación, así mismo, no que habían mucho más. Era más grande y había mucha más gente. Pero habían líderes, ministros dentro de esa iglesia. ¿Y quién predicaba ahí? El apóstol Pablo. ¿Quién más predicaba ahí en la iglesia de Corinto? Predicaba Apolo. ¿Quién más predicaba ahí? Predicaba Pedro. ¿Y quién más predicó ahí? Jesucristo. Diga conmigo, Cristo. Si se está dando cuenta que Cristo también estaba en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra, hermano? Diga, había 4 predicadores, 4 líderes, hablando del mismo reino, pero los 3 desubicados. Mire, eso trajo división. Entonces usted, si iba a los corintios, usted se iba a encontrar con un problema. ¿Qué hacía usted si estuviera congregando de los corintios? Al ver ese relajo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Usted decía, ¿sabe lo que tenía que decir? Hermano, yo me largo de esta iglesia, yo me voy a Éfeso mejor. Yo me voy a Éfeso. Esto aquí es un relajo, esto es un problema. Yo no aguanto en esa iglesia. Están divididos, yo no entiendo quién es el cabeza aquí. Porque el uno manda, el otro quiere mandar, el otro quiere demandar. Pero alguien
tiene que hacer algo. Note bien que Pedro decía una cosa, Apolo decía otra cosa, y Pablo decía otra cosa, pero Cristo se enfocaba en una verdad. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo esto? Se le está abriendo el carapacho en el día de hoy. Se le está abriendo el entendimiento. Muchas veces hemos hablado y nunca nos ha enseñado. Este es uno de los mensajes que el Señor me dejó para este año. Me dio el Señor doctrina con mi palabra. Dile a la iglesia, enfoca a la iglesia que está viviendo los tiempos apostólicos igualito como en el tiempo de Pablo, tiempo de Juan, en el tiempo de Pedro, en el todo de los apóstoles. La misma iglesia se está moviendo en el día de hoy. Y ya va a conocer por qué clase de iglesia hay. Tranquilo, solamente despierte. Le estoy hablando de Corintios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué seguían a Apolo? A ver, vamos primero. ¿Por qué seguían a Pablo? Los corintios, mire, la iglesia. ¿Cómo que aquí? Hagamos, métase ahorita que esta iglesia es de Corinto. Quizás unos cuantos aquí seguían a Apolo o a Pablo. Otra mitad acá seguían a Cefa, a Pedro. Vamos por acá. Una mitad acá seguían a quién.